a todos y todas y bienvenidos a un episodio más de Atomics Podcast, el podcast donde la curiosidad se conecta con la ciencia y el día de hoy con el arte. Soy tu host, Iraís, y hoy vamos a seguir una huella matemática que la naturaleza dejó por todas partes. La secuencia de Fibonacci, una melodía de números que aparece en girasoles, conchas marinas, torbellinos, pinturas y edificios. Hoy descifraremos que la secuencia 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Vamos a descifrarla y por qué se conecta con la proporción áurea y cómo estos patrones tejen puentes entre matemáticas, naturaleza, arte y diseño. Veremos ejemplos reales de las espirales en las plantas a composiciones visuales y despejaremos mitos populares para quedarnos con la ciencia que sí está demostrada. Al final de este episodio entenderemos cómo y por qué emergen patrones, cuándo tiene sentido usarlos en el arte, foto o diseño, y cómo mirar el mundo con ojos de protagonista. Entrenarlo con tu curiosidad para ver la estructura detrás de la belleza. Para ver los avisos legales completos, visita www.atom-colab.com. Atomics Podcast es independiente y vive gracias a tu curiosidad. Si este contenido te aporta, puedes apoyarnos desde 1, 2, 5, 10 pesos, dólares. Así que visita nuestra página www.atom-colab.com/podcast para donar o inclusive puedes convertirte en un sponsor de este podcast. O escríbenos a hello@atom-colab.com. Tu nombre o proyecto puede ser mencionado al aire. Gracias por impulsar la ciencia y el arte. Imagina que la belleza tuviera una ecuación, una serie de números que la naturaleza repitiera una y otra vez. Una flor, una galaxia, una pintura. Bueno, pues esa serie existe. Y nació de la curiosidad de un matemático italiano que vivió hace más de 800 años, Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci. Fibonacci nació alrededor del año 1170 en Pisa, Italia, hijo de un comerciante que viajaba entre el Mediterráneo y África del Norte. Leonardo creció entre mercaderes árabes que usaban un sistema numérico muy distinto al romano. Él quedó fascinado con la forma en que podían sumar, multiplicar y resolver problemas comerciales con una facilidad asombrosa. De ese encuentro nació su gran obra, el Liber Abaci, publicado en 1202, que introdujo los números arábigos y el cero en Europa. Y dentro de ese libro aparecía una simple pregunta sobre conejos que cambiaría la historia de las matemáticas. El problema decía, o era algo así: si una pareja de conejos tiene otra cada mes y cada nueva pareja también se reproduce a partir del segundo mes, ¿cuántos conejos habrá al final de un año? De esa pregunta salió la serie 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. ¿Sí lo ves? 0 y 1, 0 más 1 es igual a 1. Entonces ahora tenemos 0, 1, 1. Ahora 1 más 1 tenemos 2. Entonces ahora la serie es 0, 1, 1, 2. Apúntalo. Ahora 2 más 1 es igual a 3. Y la serie ahora es 0, 1, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Cada número es la suma de los dos anteriores. Una regla tan simple que parece un ritmo natural.
crecer a partir de lo que ya existe. Y ese ritmo aparece una y otra vez en la vida misma. Y bueno, si divides cada número por el anterior, por ejemplo, 13 entre 8, o 21 entre 13, o 34 entre 21, el resultado se va acercando a 1.618, un número irracional conocido como la proporción áurea o phi. Los griegos ya intuían su armonía geométrica en el Partenón y en las formas del cuerpo humano. Fibonacci le dio una base aritmética moderna y la naturaleza parece haber adoptado como su firma más elegante. Pero bueno, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que tiene espirales es Fibonacci. A veces el número áureo se usa como marketing en arte y diseño sin fundamento. Lo cierto es que su magia no está en ser una fórmula secreta de belleza, sino más bien en revelar cómo crecen las cosas de forma eficiente y armónica. La matemática describe la naturaleza, no la fuerza a seguir o una regla. Ahora, ¿qué sabemos de dónde viene esta secuencia y qué significa phi? Bueno, vamos a mirar dónde vive realmente esto. ¿Y dónde es eso? Bueno, pues es en el mundo natural, desde las semillas de un girasol hasta las nubes o en una galaxia. Bueno, la vida parece escribir con números lo que piensa. Esto es muy asombroso. Pero bueno, si alguna vez has observado un girasol o una piña o el interior de una concha, has visto la matemática trabajando en silencio. Cada pétalo, cada espiral parece seguir un plan invisible, ese plan casi mágico, y está escrito en los números de Fibonacci. En los girasoles, las semillas pues no crecen al azar. Estas forman dos grupos de espirales que giran en direcciones opuestas. Normalmente 34 en un sentido y 55 en el otro. Justo dos números consecutivos de la secuencia. Este patrón permite que cada semilla tenga su espacio óptimo sin dejar huecos. Un diseño natural para aprovechar al máximo la luz y los nutrientes. La misma lógica aparece en las conchas marinas como el Nautilus. Cada vuelta de su espiral aumenta en proporción áurea, manteniendo el mismo perfil mientras el animal crece. Y bueno, las piñas mantienen esas hileras de escamas que están como en espirales de 8 y 13. Los pinos están en 5 y 8. Y hasta las flores de margarita ordenan sus pétalos según estos números, optimizando su simetría para atraer polinizadores, esas abejitas hermosas. La naturaleza recicla una idea: crecer sin desperdiciar espacio. Los científicos lo llaman filotaxia, el estudio de cómo las hojas o semillas se disponen alrededor de un tallo. Cuando cada nueva hoja aparece con un ángulo de 137.5 grados, el ángulo áureo, esta evita cubrir a las anteriores y maximiza la exposición del sol. Ese valor surge directamente de la proporción phi, que es el 1.618. En otras palabras, la biología descubrió una forma geométrica de eficiencia. No busca belleza, pero la belleza aparece como resultado. Este mismo patrón tiene una escala y la podemos ver en el cosmos. Bueno, aquí la vemos con los huracanes y en el cosmos con las galaxias espirales como Andrómeda, porque siguen curvas logarítmicas que se asemejan a la espiral de Fibonacci. No es que el universo piense en números, sino que la geometría del crecimiento y del movimiento obedece a las mismas leyes de equilibrio y expansión. Del micro al macro, las formas se repiten como un eco cósmico.
Bueno, ya hablamos del girasol, la concha, la galaxia y parecen hablarnos en ese mismo idioma, un lenguaje de proporciones, ángulos y ritmo. Pero los humanos también aprendimos a hablarlo, con pinceles, mármol y compases. Y bueno, hay algo muy importante donde el ser humano ha reflejado ese sistema áureo y lo vemos en el arte, la arquitectura, donde estos artistas hacen suyo el pulso de Fibonacci. Desde los tiempos griegos hasta los lienzos modernos, la proporción áurea ha sido una brújula secreta del arte. Ha sido como esa guía invisible que sugiere equilibrio, armonía y que, como Fibonacci, une la razón con la emoción a través de lo visual. Mucho antes de que existieran los algoritmos, los artistas ya intuían que ciertas proporciones resultaban más agradables a la vista. En la antigua Grecia, arquitectos como Íctinos o Calícrates usaron la proporción áurea en el Partenón. Siglos después, Leonardo da Vinci lo exploró con su Hombre de Vitruvio y en la composición de la Mona Lisa. El resultado no era una fórmula mágica, sino una sensación de orden orgánico, como si la obra respirara con un ritmo propio. Y la arquitectura retomó ese principio. Las catedrales góticas, las pirámides egipcias, las fachadas de edificios modernos como la Villa Savoye de Le Corbusier usan rectángulos áureos para distribuir el espacio con balance. El ojo humano parece relajarse ante proporciones que recuerdan la organización del cuerpo, de una hoja o de una concha. Y quizás por eso cuando una estructura representa ese orden, decimos que se siente bien, aunque no sepamos explicar ni siquiera por qué. En el siglo XX, artistas como Salvador Dalí incluyeron la espiral de Fibonacci en obras como La Última Cena, donde el propio lienzo y los cuerpos obedecen a la proporción áurea. Y en la era digital, diseñadores gráficos y fotógrafos usan la espiral dorada como un guión de composición, reemplazando la vieja regla de los tercios por un patrón más orgánico. Aquí es donde la ciencia se filtra en el arte y el arte en la ciencia. Uno de los artistas que mejor encarna este diálogo entre naturaleza, geometría y color es mi gran amigo, el pintor, artista y muralista mexicano Obed Calderón. En sus obras, visibles en espacios públicos en México, las figuras humanas y los paisajes se fluyen con un equilibrio que recuerda las espirales naturales y las simetrías de Fibonacci. Sus murales parecen respirar, como si cada trazo siguiera una coreografía matemática escondida bajo la pintura. Y su arte nos recuerda que la proporción áurea no es solo una medida, sino una forma de utilizar las matemáticas para poder sentir la armonía que expresa el mundo. En la actualidad, las mismas reglas inspiran a diseñadores y fotógrafos y cineastas. El logotipo de Apple, por ejemplo, también lo vemos en las promociones de las tarjetas de crédito e incluso en las pantallas de nuestro teléfono. Todas estas siguen esa relación basada en el número phi 1.618. Tarará, tarará. Si quieren estudiar los demás números de ahí, por favor, be my guest, yo no me acuerdo. La tecnología continúa con la tradición de los artistas del Renacimiento. El utilizar las matemáticas, no para limitar la creatividad, sino para darle estructura, ritmo y elegancia. Y como hemos visto, desde los tiempos antiguos a los murales contemporáneos,
La espiral de Fibonacci sigue siendo nuestra mano y nuestros ojos. Y al hacerlo, nos recuerda algo profundo, que la belleza no es casualidad, es coherencia. Y vamos ahora a seguir explorando, a seguir viendo cómo esta coherencia matemática también impulsa a la ciencia, la tecnología y a la innovación moderna, porque el arte no puede vivir sin la ciencia y la ciencia no puede vivir sin el arte. Si la naturaleza usa la secuencia de Fibonacci para crecer, la ciencia la utiliza para entender por qué el mundo funciona como funciona. Detrás de esas espirales hay una ecuación que describe cómo la vida, la energía y la información se organizan. Los biólogos usan la secuencia de Fibonacci para modelar cómo se multiplican las células o cómo se ramifican las plantas. Y cada nuevo nivel de crecimiento pues depende de los anteriores, igual que en la serie de Fibonacci. El matemático británico Alan Turing propuso que muchos patrones de la naturaleza, como las manchas de un leopardo o las ondas de una flor, emergen de ecuaciones de morfogénesis y muchas de ellas guardan relación con las proporciones de Fibonacci, una forma de autoorganizar y maximizar la simetría. En informática, por ejemplo, la secuencia de Fibonacci inspira los algoritmos de búsqueda y optimización. Y uno de ellos, el Fibonacci Search, permite encontrar valores en grandes bases de datos de forma más eficiente que una búsqueda lineal. Los programadores también usan el Fibonacci Heap, HEAP, que es una estructura de datos que prioriza procesos según eficiencia matemática. Y los ingenieros de inteligencia artificial emplean series inspiradas en Fibonacci para controlar tiempos de aprendizaje o distribuciones de peso en redes neurales. En pocas palabras, los mismos principios que rigen un girasol rigen también el código de una computadora. Ahora estamos viendo todas estas conexiones, chicos. Ya hemos visto la influencia de la electricidad en el siglo XIX. Hemos visto cómo el código Morse también impulsó los ceros y unos, los bits, los bytes, cómo las cosas se van construyendo en base a otra. Y ahora estamos viendo la secuencia de Fibonacci. Y todo esto es para poder encontrar esas conexiones que existen entre la naturaleza y la ciencia. Bueno, también analistas financieros han notado que algunos movimientos de mercado se ajustan a razones similares a las de Fibonacci. Tal vez ahí sería una buena opción para ver cómo nos ganamos la loto, ¿no? Y bueno, aunque no es una ley universal, se usa para poder estimar niveles de resistencia y tendencia en las gráficas de precio, por ejemplo, cuando hablamos de estos analistas financieros. Pero en la biología sintética, investigadores como Martin Hoffman en el ETH de Zurich han recreado estos micropatrones de tejido inspirados en la espiral de Fibonacci para que las células se organicen de una forma más eficiente. Así que un patrón matemático se vuelve una herramienta de diseño de vida. La inteligencia artificial también ha descubierto la belleza de lo simple. En redes generativas se usan series de Fibonacci para controlar la progresión de entrenamiento y evitar saturar los modelos. Los científicos de DeepMind han mencionado que las estructuras de refuerzo y recompensa se benefician de progresiones crecientes naturales, donde la proporción phi aparece como un patrón estable. Esto quiere decir que el mismo ritmo que gobierna una rama de árbol ahora ayuda a entrenar a una máquina para pensar.
La secuencia de Fibonacci ya no es solo un símbolo de belleza natural, sino más bien se convierte en un lenguaje común entre biología, computación y arte. Un recordatorio de que el universo parece amar las progresiones simples que crecen con armonía. Y bueno, ahora vamos a tratar de entrar un poco a este tema de explorar cómo esa armonía une a todas las disciplinas, matemáticas, naturaleza y creatividad humana. Estamos hablando de que ahora ya los ingenieros y los físicos y los de ciencia no pueden estar peleados, ¿ok? Sí, porque sí me ha tocado escuchar cuando estaba en la universidad de que los ingenieros menospreciaban a los de arte, los físicos menospreciaban a los ingenieros y así sucesivamente se iban con esto tratando de minimizar, ¿no?, el valor de estas diferentes ramas. Cuando todas estas ramas pues tanto del arte y de la ciencia nos proporcionan cuestiones importantes y nos proporcionan perspectivas importantes para poder progresar como humanidad y nos dan ese entendimiento básico con estas diferentes perspectivas, chicos. Es súper importante apreciar no solamente la ciencia, sino el arte y ver cómo este arte ha ayudado durante pues todo este tiempo al ser humano a tener un progreso en la ciencia. Así es, chicos. El arte es tan necesaria en nuestras vidas como la ciencia, porque es parte de nuestra humanidad. Pero bueno, ok, vamos a dejar esto claro, porque a veces nosotros pensamos que las matemáticas y el arte pues son completamente opuestas, ¿no? Que una busca precisión y la otra emoción. Pero Fibonacci y otros artistas nos muestran que ambas ramas, diferentes ramas del mismo árbol, pues una crece con la lógica y la otra florece en la belleza. En el fondo, los patrones que descubrimos en la naturaleza, pues no son simples coincidencias visuales, son huellas de cómo el universo organiza su energía para lograr este equilibrio. Los pétalos de una flor, las órbitas planetarias o la composición de una pintura de Leonardo da Vinci. Todas ellas siguen una misma intuición, que la armonía no está impuesta, sino es emergente. La proporción áurea no dicta belleza, la revela. Hoy físicos, artistas, programadores están aprendiendo a hablar en este mismo idioma. Los científicos visualizan datos con principios estéticos inspirados en Fibonacci. Los arquitectos diseñan estructuras sustentables basadas en proporciones naturales. Y los artistas usan simulaciones matemáticas para crear nuevas formas de expresión. Cada campo refleja al otro, como espejos dentro de una espiral infinita. Fibonacci es el punto donde la ciencia se vuelve poesía. Quizá lo más valioso no es la fórmula, sino la mirada que nos enseña. El ver el mundo como un conjunto de patrones interconectados. Eso nos devuelve humildad. La misma ecuación que describe una galaxia también vive en una flor. Y nosotros, al observarla, formamos parte del mismo diseño. Comprender eso cambia la manera en que pensamos, creamos y amamos el conocimiento. Aquí ando golpeando cosas de la emoción. Y bueno, en universidades y laboratorios de todo el mundo, proyectos que combinan arte y ciencia florecen bajo esta filosofía. La NASA colabora con artistas visuales para poder comunicar datos astronómicos mediante geometrías inspiradas en Fibonacci.
Museos de ciencia invitan a matemáticos a crear instalaciones inmersivas que revelan las proporciones ocultas en la música o en la danza. Y en México, muralistas como Obed Calderón integran la matemática visual en las narrativas culturales y sociales. Cada uno, desde su trinchera, busca la misma verdad, que el orden y la belleza son dos caras del mismo número. Así es, la espiral de Fibonacci se convierte en algo más que un símbolo. Es una metáfora de cómo el conocimiento humano, de la ciencia al arte, puede expandirse sin perder su centro. Es una invitación a ver el mundo con ojos curiosos y a seguir el rastro invisible de la belleza que conecta todo. Desde la semilla más pequeña hasta la galaxia más lejana, el número de Fibonacci se repite como un eco de orden dentro del caos. Hoy descubrimos que detrás de cada espiral y cada proporción hay algo más que matemática. Hay una historia de crecimiento, equilibrio y curiosidad. Y bueno, ¿qué aprendimos hoy? Primero, que Leonardo de Pisa, Fibonacci, nos dejó una secuencia simple con un poder inmenso. Describir cómo crece la vida. Segundo, que la proporción áurea, phi, conecta la naturaleza con el arte, desde las semillas de girasol hasta la sonrisa de la Mona Lisa. Tercero, que su lógica inspira a la ciencia moderna, desde algoritmos y estructuras de datos hasta la biología sintética y la inteligencia artificial. Y cuarto, que detrás de todo esto hay una lección filosófica. La belleza no es casualidad, es coherencia entre forma, función y propósito. Quizás Fibonacci no inventó la belleza, solamente la escuchó, la observó, vio el ritmo con el que la naturaleza se construye sin prisa, sin desperdicio, sin exceso. Es un recordatorio que la verdadera perfección no está en la exactitud, sino en el equilibrio. Cada hoja, cada edificio, cada nota musical nos dice lo mismo. La armonía ocurre cuando las partes dialogan entre sí. Y en ese diálogo, nosotros también formamos parte del patrón. Ahora te toca a ti. Mira a tu alrededor la espiral de un caracol, la distribución de tus dedos, la forma en que una flor se abre al sol. Todo tiene un ritmo y muchas veces ese ritmo es Fibonacci. Compártenos tu descubrimiento en atomics.podcast o sígueme en Instagram en @mujernuclear.real. Cuéntanos dónde ves tú la geometría del asombro en tu vida cotidiana. Quizá la pregunta o la próxima gran inspiración matemática comience con una simple mirada curiosa. Y si quieres profundizar más, te recomiendo uno de estos libros, The Golden Ratio, The Story of Five, The World's Most Astonishing Number de Mario Livio. Una obra fascinante que mezcla historia, ciencia y filosofía para explicar por qué el número 1.618 sigue cautivando a artistas, científicos y soñadores. Es el complemento perfecto para continuar este viaje. Y si quieres ver más referencias, te invito a que visites mi página blog en Substack. Búscala como Atomics Podcast Blog en Substack. Así que mis queridos atómicos, la secuencia de Fibonacci no solo describe la belleza del mundo, también nos enseña
cómo crecer con sentido, paso a paso, número a número, igual que esta serie hermosa, sumando lo que fuimos antes para poder crear lo que vamos a hacer. La próxima vez que veas un girasol, una pintura o un diseño que te cautive, recuerda, no es magia, es matemática hecha arte. Es la mente humana intentando imitar la sabiduría del universo. Y si algo quiero que recuerdes de este episodio es esto: la curiosidad es el primer número de toda secuencia. La armonía no se busca, se descubre. Y la belleza no se calcula, se siente. Muchas gracias por acompañarme en este viaje entre ciencia, arte e imaginación. Si disfrutaste este episodio, suscríbete, deja una reseña y compártelo con alguien que vea al mundo con ojos de asombro. Y prepárate para el próximo capítulo de Atomics Podcast, donde seguiremos descifrando los lenguajes ocultos del universo. Pero esta te la voy a dejar de sorpresa o te la digo. ¿Te la digo o no te la digo? La voy a dejar de sorpresa, pero antes que nada quiero desearte una feliz Navidad, un próspero año nuevo lleno de conocimiento, lleno de pensamiento crítico y sabiduría para ti y toda tu familia, tus amigos, tus seres queridos. Y los espero el próximo año 2026 en Atomics Podcast. Que te la pases de lo lindo. No olvides seguirme en las redes. Nos escuchamos pronto y les mando un gran abrazo. Bye bye.